bueno, clave en la discusión que se viene, una discusión también muy interesante que no va a estar exenta de polémicas, por supuesto. Estoy hablando en este caso del señor Alejandro Finocchiaro, diputado nacional, diputado del PRO, ex ministro de Educación de Mauricio Macri y también de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Alejandro, ¿cómo estás? Buen domingo para vos. Hola Nacho, buen domingo, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Alejandro, este domingo. En la previa a lo que se viene un gran debate. Obviamente sé que todavía no lo hablaron internamente, pero ya el gobierno lo soltó, esta iniciativa de bueno, utilizar la reducción del financiamiento político, del financiamiento partidario y tal vez impulsar la derogación de las PASO, que implica un costo muy importante para el Estado, para llevarlo al financiamiento universitario. ¿Vos qué opinás? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece esta iniciativa a priori, aunque todavía no se ha presentado? Mira, vamos por partes. En primer lugar, pongámonos de acuerdo en que es urgente financiar a las universidades, ¿sí? Y que en el presupuesto 2025 las universidades tengan aquel dinero que les permita no solo funcionar, sino funcionar como es debido, ¿cierto? Sí. Ahora, el CIN presentó un presupuesto de alrededor de 7.2 billones con B larga. El gobierno puso en el presupuesto 3.8 billones, que si vos le sumás el aumento último del 6.8, eso se va a ir a 4.1 billones, es decir, que lo que está en el presupuesto ya está desactualizado. Yo he tenido conversaciones con los rectores, conversaciones que en mi caso son naturales, porque los conozco hace muchos años, porque yo soy parte del sistema universitario también. Acá hace falta algo parecido a 1,5 billones, 1,300,000,000,000. ¿Sí? Sí. No sé si estoy siendo claro. El tema es que hay que sacarlo de algún lado, y yo estoy de acuerdo con la lógica del presidente de la Nación de presupuesto con déficit cero. ¿No es cierto? Es decir, vos tenés que sacar de lo que está dentro, ¿no? Si vos te pones a pensar, tanto el tema de la PASO como el del financiamiento de los partidos políticos no alcanza para eso, ¿sí? Y además hay otra cuestión, que sí es marketinero, como vos decís, y bueno, le sacamos a la casta, pero también hace un daño institucional. ¿Por qué? Y acá va mi opinión meramente personal, Nacho, ¿sí? Que no involucra a mi bloque. Desde el mismo día que se sancionaron las PASO, yo estoy en contra de las PASO. Sí. Me parece un mal sistema, obligar a la gente a participar en las internas de los partidos políticos. Los partidos políticos deben resolver sus diferencias, ¿sí? Como se resolvían antes, que hagan una interna, que tiren la monedita, que hagan lo que quieran, ¿sí? Pero también es verdad que hace casi 15 años que ya no existe esa gimnasia. Entonces, discutir esto a 6, 7 meses de una elección me parece que no está bien. El tema del financiamiento de los partidos políticos, lo mismo, pero hay que estudiarlo bien. Existen como 700 partidos en la República Argentina. Y que no los conocés, obviamente. Claro. Conocés 5, 10, 20, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo bien. No se puede hacer a las apuradas. Ahora, yo, si algo he aprendido en mi vida política es a conocer el presupuesto. Porque cuando vos sos funcionario, vos dijiste, yo fui 2 veces ministro, si vos no conocés el presupuesto de economía, te hacen un desastre, ¿sí? Claro. Entonces, hay que conocer el presupuesto. Esa plata que yo te dije, que parece un montón de dinero para, y lo es para un ciudadano, en el presupuesto no lo es tanto. Entonces, ¿sabés qué hay que hacer para ser realistas y para que las universidades tengan el dinero que tenés que hacer? Tenés que empezar a meter manos, ¿sí?, en distintos rubros, 50.000 millones de acá, 100.000 millones de acá, 120.000 de allá, que básicamente no se notan en otros presupuestos, y lo juntas. Por ejemplo, y de nuevo, esto no involucra a mi bloque, es lo que yo pienso. Claro. Ahora, Nosotros tenemos empresas públicas deficitarias
a las que si bien en el presupuesto le han puesto menos dinero, pero todavía las subsidiamos. Bueno, cero para esas empresas públicas. Claro. Hay empresas públicas, Nacho, que no sabemos ni que existen. Hace 2 o 3 semanas se cerró algo así como Recursos Humanos Ferrocarriles Argentinos. ¿Vos la conocías? Sí, yo la conocía, pero el grueso de la gente no, de los argentinos no, por No, supuesto. nadie las Sí, conoce, Nacho. Vos sí, pues sí, sos periodista y que nadie las sí, sí, conoce. sí, Entonces, entiendo a lo que vas, exacto. Sí, sí. le sacás 20.000 de allá, le sacás... ¿Y sabes qué? Con una noche de trabajo, Mm, ¿sí? Desvelada, sí, bueno, en 3 o 4 horas conseguís ese dinero. claro. ¿Sí? Y el tema de las PASO, Vos no lo atarías las PASO al financiamiento de los partidos políticos y a las universidades. no, pero ¿sabes por qué no? Claro, De nuevo, yo votaría con las 2 manos la derogación de las PASO, no ahora. porque es un sistema que me parece horroroso, pero ¿qué pasa? Para que la gente lo entienda. Cuando vos estás en el Poder Ejecutivo Nacional, Sí, ¿sí? Vos coincido. las listas de tu partido las ordenás desde el Poder Ejecutivo. Dicho en criollo, las arma el presidente por sí o por interpósita persona, Exacto. ¿no? Sí, sí, Cuando vos no estás en el Poder Ejecutivo, sí, tenés un problema. claro. Y digamos, los partidos políticos en Argentina han perdido la gimnasia que tenían hace 20 o 30 años atrás, que decían, bueno, vamos a una interna y dividimos. A ver, ¿Sí? pero seguime, Alejandro, con esto así lo ordenamos sobre todo para la gente. Vos decís, yo votaría con las 2 manos la derogación de las PASO, no creo que este sea el momento a 6 meses de la elección y que tenga que ser una discusión express o tal vez oportunista. ¿Algo así sería lo que estás Algo así, pensando? y agrego lo del financiamiento de los partidos políticos, que también es muy importante. De nuevo, tenemos un montón de partidos políticos que a lo mejor reciben subvenciones o les pagan, bueno, ya no el teléfono, pero le pagan determinadas cosas que al final tercerizan. Había una época, hace muchísimos años, que vos tenías, por ejemplo, un partido que no conocías y que gastaba de teléfono fijo estamos hablando, más de lo que gastaba el Partido Justicialista o el Radical. ¿Por Claro, qué? Porque le daban a una empresa de turismo la línea, claro, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, pero esas cosas no se hacen a los cachetazos en 2 días. Se tienen que hacer estudiadamente, de la misma manera que le dijimos al kirchnerismo cuando las quería eliminar, que eran gobierno, no la van a eliminar ahora. Eso es algo que nosotros propusimos, de hecho hay un proyecto de María Eugenia Vidal, discutir en abril, mayo, y la realidad, Nacho, sí. es que no hubo votos en el Congreso. De hecho, no hay Ah, votos para esto. ¿A vos? ustedes propusieron en abril votar esto y nadie les hizo caso. A ver, abril, mayo, no recuerdo la fecha, pero María Eugenia Vidal tiene un Sí. proyecto donde ella contempla la no obligatoriedad de las PASO, ¿no? Que Claro, también podría ser transformarlas en paz. Paz. sí, En vez de paso, paz. Sin la O de obligatoria. exactamente, o por ejemplo que solamente haya Mm, en aquellos lugares donde efectivamente hay una competencia, claro, claro, ¿no? claro, sí, sí, sí. En las PASO del 2009 hasta ahora, creo que fue el 2011 la primera que se aplicaron, ¿no? Sí. Claro, sí, sí, sí. Rara vez has visto competencia real, ¿no es Claro. cierto? Entonces, y eso cuesta un montón de dinero. Pero vos sabés bien, Alejandro, y la gente, yo a veces lo trato de explicar porque yo también, yo estoy en contra de las PASO, las puso Cristina para supuestamente perjudicar a la oposición y después se lo volvió muy en contra y fue un factor de unidad de la oposición. Lo quiso hacer Alberto Fernández en 2022, probablemente si lo hubiera logrado, Milei hoy no sería presidente porque hubiera generado una dispersión del voto opositor y una atomización y en vez de 2 listas de Juntos por el Cambio, tal vez hubiera habido 4 expresiones de opositoras. Lo que estoy en contra es del oportunismo para dividir, y antes lo hizo el kirchnerismo. La verdad que no entiendo cuál es la estrategia del gobierno, pero efectivamente no es una estrategia para darle más fondos a las universidades. Y ese es el tema, hacer un debate tan rápido me parece, yo coincido con vos en este caso. Mira, Nacho, para ser claros, de nuevo, porque vos sabés que yo soy claro, yo hablo claro, Exacto. ¿sí? Yo apoyo al gobierno,
¿eh? Sí. Yo soy de los diputados del PRO que está convencido que hay que apoyar a este gobierno. Mm. Estoy convencido que no hay alternativa a este gobierno. Pero no soy parte del gobierno. Por lo tanto, me permito disentir o me permito marcar aquellas cosas que no me parecen bien. Y lo hemos hecho muchas veces en privado también. Mm. ¿Sí? Cuando fue la ley base, y la verdad, tengo que admitir que el gobierno lo ha tomado. ¿Sí? Entonces, de nuevo, vamos a discutir el tema de las PASO, discutámosla seriamente. Vamos a discutir el tema del financiamiento de los partidos políticos, que no es menor. Porque vos acá tenés o que el financiamiento sea totalmente estatal, o que sea totalmente privado, o que sea mixto, como es ahora. ¿No es cierto? Si es estatal, totalmente vos ponés en los contribuyentes una carga enorme, ¿sí? Que no deberían tener. Si vos lo haces totalmente privado, haces que los políticos dependamos exclusivamente del capital privado, con lo cual, y acá no estoy hablando ni de sobornos ni de nada, pero es muy difícil que cuando alguien te puso dinero en una campaña electoral y después hay una ley que lo afecta, ¿sí? Y te pide que votes a favor de ese empresario, decir que no. ¿Me entiendes? Claro, sí, 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 sí. Bueno. Ahora, hay un sistema que, por supuesto, yo acá te lo voy a decir, pero que no lo tengo totalmente estudiado, por eso digo que hay que estudiarlo bien, que es, aparte del financiamiento es estatal. En la otra, los empresarios aportan, pero no a un partido político determinado, aportan una bolsa que obtienen los empresarios de grabaciones impositivas, por ejemplo, y algún que otro beneficio. Y esa bolsa se reparte exactamente igual que como la reparte el Estado. Entonces, nadie puede decirte a vos, che, yo te apoyé en la campaña y vos ahora que se trata este tema que a mí me perjudica. Entonces, ese sería el esquema ideal, que hay que estudiarlo. No hay que decir, bueno, ya ahora, saquémoslo a ver si... Porque cuando en Argentina se han sacado ese tipo de leyes, como la ley de alquileres, que se sacó durante nuestro gobierno, el de Mauricio, que pensamos que íbamos a hacerle un beneficio a la gente, y después se volvió a votar a las apuradas cuando yo ya era diputado, y ahí perdimos nosotros, ¿no? Al final, ¿qué conseguimos? Restringir el mercado inmobiliario, ¿sí? Muy interesante esto, muy interesante. Saque el inmueble del alquiler, ¿y a quién perjudicaste? A la parte más débil perjudicaste. Sí. Ahora, ¿ustedes no lo consultaron, Alejandro? ¿A ustedes, al bloque del PRO, no le consultaron por este tema? No, no. La realidad es esta. Pero ustedes son sus aliados. Bueno, pero a ver... O sea, no pueden siquiera sentarse a discutir un tema si no lo hablan con ustedes hoy. No, Nacho, no, hemos discutido muchos temas. Esa es la verdad. Claro. Hemos discutido muchos temas y yo acá voy a trabajar con la buena fe del gobierno y no con la mala fe del gobierno. ¿Sí? Yo creo que el gobierno todavía está adquiriendo determinada ventaja, está adquiriendo determinada gimnasia, teniendo en cuenta que hay mucha gente en el gobierno que no proviene de la actividad política. Para nosotros es importante sentarnos con el gobierno, lo dijo Mauricio Macri, lo dijo nuestro presidente del bloque, Cristian Ritondo, te lo estoy diciendo yo, y vos sabés que yo te lo digo también cuando hablo con los periodistas fuera de los micrófonos. Para nosotros es importante consensuar un proyecto político común con el gobierno, con un sector del radicalismo y con todos los que quieran formar un polo liberal del centro a la derecha, lo cual como espejo te va a dar a vos un espacio del centro a la izquierda, porque el presidente Milei está actuando como catalizador de las rupturas argentinas, ¿sí? En términos políticos. Ahora, por supuesto que ese es un camino que lleva avances, que lleva retrocesos. Mauricio lo dijo a lo mejor en algún término más brutal, ¿no? Pero la realidad es que las relaciones humanas las va haciendo de a poco. Avanza un poco, retrocede un poco. Cuando nosotros nos decían, por ejemplo, en diciembre los periodistas, pero van a formar un interbloque con la Libertad Avanza, el presidente va a ser Ritondo, y van a tener ministros. Después no nos conocemos. La verdad que del bloque de la Libertad Avanza, cuando ellos asumieron, yo conocí a 2 personas, claro, sobre casi 40. Hoy conozco a muchos más, hoy he trabajado en comisiones con ellos,
hoy he llegado a acuerdos, no he llegado a acuerdos en otros casos. Entonces, hoy nos sentimos habilitados para avanzar mucho más rápido. Claro, el tema es que este es un retroceso, sobre todo porque se habla de que ustedes pueden llegar a necesitar las PASO para competir con ellos. Entonces, que hagan esta propuesta sin consultarles, a mí al menos me generó ruido. Che, acá pasó, acá como periodista yo me perdí algo, dije. Sí, pero no estamos yendo, porque, de nuevo, es como cuando dice, bueno, pero Mauricio pide cargo. No, Mauricio lo que estaba pidiendo es que liciten la hidrovía, porque la hidrovía perdió calado y se pierden inversiones que no pueden salir, porque vos sabés que la hidrovía es más barato que nuestro medio de transporte. Claro. ¿Sí? Es decir, estamos pensando en un proyecto político donde también deben ser, digamos, incorporados valores nuestros que para nosotros son muy importantes, que tienen que ver con los republicanos, porque, a ver, Nacho, la economía nunca ordena a la política. Es todo lo contrario. La política, con buenas medidas económicas, arregla a una sociedad. Porque vos podés ir muy bien macroeconómicamente, pero si los inversores, los mercados, ven que institucionalmente vos todavía tenés fallas, invierten en otros lados. Claro. El día que yo voté a favor del veto del presidente, realmente lo que ha quedado fueron los últimos 7 segundos, que seguramente han sido los que más han trascendido, que yo dije, me corto la mano antes que votar con el kirchnerismo. Sí. Pero nadie escuchó lo de atrás. Yo dije que acá no se trataba de una cuestión universitaria, se trataba de una paritaria, Nacho. Las paritarias las resuelve el Poder Ejecutivo, no las resuelve el Congreso de la Nación, porque si no mañana viene Moyano y te dice, che, no me puse de acuerdo con la patronal, díganme cuánto gana un camionero. Claro. Lo que estábamos discutiendo ese día, ¿sabés qué era? Justamente la institucionalidad del país. Porque el kirchnerismo y algunos otros aliados querían demostrar que el presidente ni siquiera tenía un tercio en el Congreso. Y al otro día iban a caer los bonos, caer las acciones, iba a haber corrida del dólar y sube el riesgo país. Nosotros, yo lo dije claramente ese día, en una puja de poder entre el kirchnerismo y el gobierno, vamos a estar con el gobierno porque pasó lo que pasó, se sostuvo el veto y al otro día bajó el riesgo país por los 1000. Totalmente. Por primera vez no sé en cuántos años. Subieron las acciones, subieron los bonos y no hubo corrida de dólar. Entonces, eso es lo que queremos incorporar nosotros, ¿sí?, a la batalla cultural del gobierno. Bien. Y después vamos juntos, vamos separados, vamos un paso. Y después el presidente de la República precisa la experiencia de alguna persona del PRO, hombre o mujer, bueno, ahí estaremos. Bien. Pero no es la condición sine qua non, ¿sí?, para lograr un acuerdo. Porque ¿sabes qué pasa, Nacho? Y no hay que ser hipócritas. En política, los acuerdos por cargos son fáciles de hacer. Clarísimo. Lo difícil es lo que estamos haciendo nosotros. Clarísimo. Ale, escúchame, estamos a las 10 de la mañana, estamos en el rotativo del aire de Radio Rivadavia. Te pido que nos esperes unos minutos, que hay algunas preguntas más para hacerte. Si sos tan amable, obviamente, si podés, si no te entendemos, lógico, pero tenemos que cumplir con las noticias que van para todo el país, para toda la Argentina, todas las repetidoras de Rivadavia, que es la radio más federal de la Argentina. Así que si podés, esperanos. Hace años al rotativo. Bueno, muchas gracias. Alejandro Finocchiaro, estamos hablando con el diputado nacional del PRO, exministro de Educación de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, un hombre muy importante en la discusión que se va a venir por la derogación o no de las PASO para usar esos fondos para el financiamiento universitario como reclamaba la oposición. 10 de la mañana en punto, rotativo al aire de Radio Rivadavia. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. 10 de la mañana, 1 minuto en todo el país. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados 9 décimas. Humedad, 67%. Cielo ligeramente nublado.
El gobierno abrió una mesa de diálogo con los gremios del transporte para evitar nuevos paros en diciembre. Ocurre luego de la medida de fuerza del pasado 30 de octubre que fue impulsada por el sector más duro de la CGT. El lunes habrá una reunión clave por paritarias. Se definirá mañana en los tribunales de San Isidro la fecha del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La imputada es la enfermera Gisela Dayana Madrid, acusada por presunto homicidio con dolo eventual. La fecha prevista es el 28 de febrero de 2025, aunque podría adelantarse para enero durante la feria judicial. Insultaron al rey Felipe VI en su visita a las zonas más afectadas en Valencia, en España. Se registraron disturbios tras la llegada del monarca español. Por las lluvias torrenciales se han reportado al menos 214 muertos y hay decenas de desaparecidos, además de irreparables daños materiales. Fórmula 1, Gran Premio de Brasil, tras el despiste de Franco Colapinto, chocó su compañero de equipo, Alex Albon, y su auto quedó destrozado. Ahora el equipo Williams deberá trabajar para recuperar el monoplaza del piloto argentino y definir quién de los dos correrá la competencia en Interlagos. Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa, todo el día. La mejor manera para estar informado es Noticiasargentinas.com. todo lo que necesitas saber al instante. Noticiasargentinas.com. La actualidad política, si pasa, pasa con Ignacio Ortelli. Seguimos en Si Pasa, Pasa y está en comunicación telefónica. Le agradecemos mucho por esperar en línea a Alejandro Finocchiaro, diputado nacional, ex ministro de Educación de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri. Alejandro, tiene una pregunta para vos la señora Adriana Balaguer. Sí, diputado, ayer la UCR denunció que entraron en las oficinas de Lustó, que las destrozaron, que las vandalizaron, y el presidente sembró dudas. Dijo, justo cuando la UBA se niega a las auditorías, destruyen la evidencia. ¿Se puede relacionar una cosa con la otra? ¿Tan así es la cuestión? Digo, a este nivel de confrontación y de malestar, ¿se está llegando? Bueno, a ver, cuando yo hablaba hace un ratito de la institucionalidad del país, también me refería a este tipo de cosas. Creo que cuando suceden cuestiones de esta naturaleza, hay que ser muy prudentes, ¿sí? Hay que investigar y hay que llegar al fondo del asunto, ¿sí? Siempre es malo cuando la violencia política se instala en un país. Haya sido lo de ayer, haya sido lo que pasó cuando golpearon a los chicos de una agrupación libertaria en una universidad. Es malo cuando suceden scratches en las calles. Siempre es mala la violencia política. Además, los argentinos venimos esto de hace, digamos, 50 años. Es verdad que los chicos que tienen 20 o 30 años no lo vivieron, ¿no es cierto? Pero es terrible esto. No tenemos que remontarnos a la guerra de la independencia nosotros para darnos cuenta de lo mala que es la violencia política. Sí es verdad que tenemos que ser absolutamente, yo soy muy prudente con estas cosas, ¿sí? Hay que investigar. Claro, clarísimo. Y por supuesto repudio todo tipo de violencia política, de uno y del otro, ¿sí? La batalla cultural se gana con las ideas, de un lado y del otro, ¿sí? Entonces yo creo que hay que ser absolutamente prudentes, y eso no es ser tibio, ¿no? Total. Porque llegado el caso, quienes hayan sido culpables tienen que soportar todo el peso de la ley, todo. Totalmente. Nicoluca. Sí, ¿qué tal, Finocchiaro? Buen día. Frente a las distintas pujas por la agenda, ¿no? Que el gobierno envía sus proyectos, que después salen los proyectos de la oposición, que el gobierno los veta, que se discuten en el Congreso. ¿Cuánto hay de que en ambos lados busquen el desgaste del otro? Bueno, a ver, eso es parte de la actividad política, el tema de tratar de imponer la propia agenda. Lo que pasa es que hoy
se ve multiplicado por la cuestión de las redes sociales, lo cual no ocurría hace 30 años, ¿no? Cuando informábamos por la radio y leíamos el diario de papel y había un informativo. Claramente eso es lógico, es natural. Sí es verdad que hay algunos espacios políticos que deben definirse, ¿sí? Que deben definir, por lo menos como hicimos con el PRO, a grandes trazos qué es lo que quieren, ¿no? El bloque de la Unión Cívica Radical ha sido un bloque errático en este sentido, ¿no? Durante todo este año. Por eso finalmente eclosiona y se parte, ¿no? Claro. Fíjense ustedes, por ejemplo, la cuestión universitaria. Bueno, tenemos que cumplir con nuestros rectores, y se presenta un proyecto, ¿sí? Que al final del día, cuando llegó el veto, etcétera, casi la mitad de ese proyecto estaba pagado. ¿Sí? Claro. Eso permitió que se metiese en esa sesión, lo hiciese Unión por la Patria, con el consentimiento del presidente del bloque del radicalismo, la cuestión del FONIT, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es algo que el gobierno nacional no debe pagar. No debe pagar. Lo tienen que pagar las provincias. ¿Sí? Y además de pagar las provincias, lo tienen que blanquear, porque ese es un concepto en negro. Lo mismo pasa con la cuestión de los jubilados. Nosotros teníamos un proyecto que no llegó a votarse, ¿sí? Creo que la autoridad de María Eugenia Vidal también, que establecía un monto que al Estado podía pagarlo, y que más o menos daba la misma plata, porque acá hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y a nosotros nos pagan por hacer lo que nuestras convicciones nos dicen. Este proyecto le iba a costar muchos miles de millones de dólares al Estado. Pero en definitiva, cada jubilado iba a recibir 13.000 pesos, menos que un combo de una hamburguesería famosa en la República Argentina, ¿no? Para pagar eso había que emitir, porque en La Plata no está. Al emitir, ¿sí? Ese jubilado al otro día se iba a encontrar con que los 400 gramos de lenteja, que hoy cuestan 3.500 pesos, valían 8.000. ¿Cuál es la ganancia? Entrábamos en la misma lógica de masa. Claro, ¿sí? claro. Entonces, yo sé que muchas veces es difícil de explicar y muy pocas veces, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad, como estoy teniendo yo ahora en este programa, de explicar las cosas, digamos, como son y sin que me interrumpan, ¿no? Muchas veces, no, en serio, muchas veces vos tenés, y no digo por los colegas de ustedes, porque los programas tienen muchos invitados, tenés 3 minutos para explicar algo que no se puede explicar en 3 minutos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si hubiésemos votado eso, el Estado estaría peor, la sociedad estaría peor y los jubilados estarían mucho peor. Hay que reclamarle al kirchnerismo que metió un montón de gente sin aportes en la caja de los jubilados. Con esa gente había que haber hecho otra cosa, había que haber hecho algo más parecido a un plan social. Exactamente. ¿Sí? Pero no meterlo en la caja de jubilaciones, porque claro, es obvio. Otra cosa, tenemos que tener una reforma laboral. Claro. Hay que darle plata a la gente en blanco. Ale, perdone, ahora sí que apelo a tu síntesis, tu capacidad de síntesis, para entender lo que se viene en estos días. Ustedes van a debatir internamente en el PRO, volviendo al tema universitario y el tema de las PASO. ¿Ustedes ya tienen una postura firme sobre si hay que derogar o no en esta instancia las PASO? ¿Lo van a discutir? No, ¿Va a haber libertad de acción? No, para ser sintético, todavía no, todavía queda, porque queda mucha discusión sobre el presupuesto, ¿sí? Y vamos a discutir porque el presupuesto, y acá voy a ser bien sintético, no es solamente el tema universitario de las PASO. El presupuesto es como un gran rompecabezas donde todas las piezas tienen que encajar. Claro. ¿No? Entonces, lo que estamos discutiendo es un presupuesto entero, que como vos sabés, debe medir 1,5 metros más o menos de red de papel, el presupuesto. De hecho, ningún diputado
lo lee todo. Yo me fijo, por ejemplo, el tema educativo, otros se fijarán, y el presidente de la Comisión de Presupuesto y los diputados que se manejan presupuesto en cada bloque, como Luciano Laspina con nosotros, tienen asesores que se los leen. Claro. Nadie puede leer el presupuesto entero para votarlo, esa es la verdad. Bueno, Ale, perfecto. Entonces queda abierta la discusión, seguramente esta semana habrá más novedades del tema. Te agradecemos mucho esta media hora de entrevista, muchísimas gracias, Ale. Van a tener mucho, pero mucho material los periodistas. Estaremos en contacto. Un buen domingo, Gracias, un gran abrazo. Ahí pasaba Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación de María Eugenia Vidal, también de Mauricio Macri, actualmente diputado nacional, referente del PRO.